Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle justo de la reforma eléctrica, dice que va a empezar ya la renegociación con las empresas, preguntarle cuántas empresas son, a cuánto equivalen los contratos, de cuánto estaríamos hablando. Ya mencionaba Iberdrola, que otras empresas de este tamaño pues estarían involucradas. Básicamente son Iberdrola y unas 10 más, porque está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico. Entonces, vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política. Así también, de claro, ya no es el tiempo de que los políticos estaban al servicio de las empresas. Entonces, ahora tenemos que cuidar el patrimonio público, el presupuesto, que es dinero del pueblo, y hacer negocios. Nada más que al servidor público le deben de interesar mucho los negocios públicos, no los negocios privados. Entender eso. Ellos en sus empresas, todos los empresarios, además quiero aclarar que son fundamentales para el desarrollo de México. No se podría crecer, no podría mejorar la economía del país, no habría progreso sin la participación de los empresarios. Pero no ayuda la corrupción. Entonces no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción. Entonces a ver, se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. ¿Por qué? Si en España tienes un margen de utilidad del 15%, aquí tu margen de utilidad va a ser de 150%. ¿Es el caso de todas estas empresas? Así es. Sí, de bancos, de las grandes corporaciones. Venían a hacer su agosto como si México fuese tierra de conquista. Entonces, vamos a estandarizar. Esa es la globalidad. ¿Por qué vamos a pagar más los mexicanos por servicios de toda índole que lo que se paga en otros países? Nada más por la protección del gobierno a estas empresas. No, para que hablen bien los del país, no. Entonces,
sí llegar a acuerdos. Y muchos lo están entendiendo. Bueno, el acuerdo de Odebrecht o sus socios, estoy seguro que les va a ayudar. Lo mismo en el caso de la planta de fertilizante que vendieron, que se estima se pagaron $200 millones de más. ¿Qué hemos dicho? Devuelvan los $200 millones. Aceptamos la reparación del daño y que la Fiscalía ya vea el asunto legal del castigo a los funcionarios, y si aún reparando el daño hay un castigo para el que sobornó. Pero si nos reparan el daño en lo económico, pues es quitar agravantes. Pero ahí andan todavía pensándolo, no nos van a convencer. O sea, imagínense que yo acepte un acuerdo en donde no haya una reparación al daño que se cometió, pero no estamos cerrados, sí queremos que haya acuerdos, y en todos los casos no va a haber abusos de autoridad, nada, todo legal. Por eso optamos por la reforma a la ley eléctrica, porque si no, con el mismo marco legal, pero con amenazas o con otros métodos, los hubiésemos convencido. No, por la fuerza nada. Auténtico Estado de Derecho, no de chueco, no de cohecho. ¿Y se tiene un cálculo de a cuánto equivalen todos estos contratos que van a ser renegociados? Pues se ha hecho un cálculo general de que la Comisión Federal de Electricidad ha pagado de más como 300,000 millones de pesos por esos contratos. Pero hay que verlos. Es que es injusto de que una gran corporación no pague la luz igual como la paga un consumidor de clase media, proporcionalmente hablando. Es como el caso de los impuestos. ¿Cómo paga impuesto un campesino, un obrero, un profesional, un pequeño, mediano empresario, y el de arriba no paga o no pagaba? Entonces, ya no es así, y es lo mismo. A ver, ya no hay influencias, pero también no vamos a quitarte tu negocio, vas a seguir invirtiendo, trabajando, obteniendo utilidades, pero en situaciones de normalidad.
es que era excesivo. Revisen los contratos estos de APP. Siempre pongo de ejemplo, pero bueno, son los reclusorios, pero los hospitales. Un hospital que cuesta cuando mucho 600 millones de pesos, resulta costando 7,000 millones, más de 10 veces. Ahí está el hospital de Zumpango. Nosotros hicimos un hospital cuando estuve de jefe de gobierno, el hospital de Iztapalapa, doctor Belisario Domínguez, 150 camas, en aquel entonces 370 millones de pesos. Poco después, con APP, se hace el hospital de Zumpango, también 150 camas. Entonces se firma un convenio entre Hacienda y el gobierno del Estado, del Estado de México, y tienen que pagar 220 millones de pesos por año durante 20 años. Proyecten eso, más un anticipo, como 7,000 millones, o sea, con lo que le tienen que dar en 2 años el señor Hinojosa fue el que construyó. ¿Cómo se llamaba esa empresa? IGA, que estaba de moda, IGA. El otro, el hospital de Iztapaluca, igual, ese de los cuñados de Salinas. Gerard, también 7, 8,000 millones. Un hospital de especialidades de tercer nivel, hospital escuela, por muy caro, 1,600 millones. Caro, pero no puede ser 7,000. Por eso no alcanzaba el presupuesto, y por eso los aumentos de impuestos, la reforma fiscal, y por eso los gasolinazos y el aumento en la deuda. Entonces, sí vamos a buscar que haya acuerdos y nos conviene a todos. Hubo una empresa que se puso al día en sus impuestos, lo dio a conocer que había liquidado la deuda con el SAT, y el día que lo dio a conocer aumentaron sus acciones, el precio de sus acciones en la bolsa. No, otra. Creo que Walmart. O sea, lo dieron a conocer. Debíamos tanto, pagamos, y el día que dan a conocer la noticia, aumenta el valor de sus acciones en bolsa. Porque eso es legalidad, eso cuenta mucho en el mundo de los negocios.
en todos los países, que haya reglas claras, que no haya corrupción. De modo que yo creo que va a ayudar mucho esto de la reforma. Ya anunciaron en la oposición que van a impugnar la reforma ante la Corte. Sí.